Esa noche lluviosa, Elena abrió la puerta de su pequeña casa y encontró a un hombre empapado con un bebé en brazos. No sabía que acababa de cambiar su vida para siempre. Elena Morales nunca pensó que su vida cambiaría por completo esa noche del 15 de octubre, cuando la tormenta más fuerte del año azotaba el pequeño pueblo de San Miguel de los Andes. A los 45 años, había construido una rutina simple pero satisfactoria como dueña de la única panadería del pueblo. Un negocio modesto que había heredado de su madre y que le daba lo suficiente para vivir con dignidad, aunque nunca con lujos. Esa noche había cerrado la panadería más temprano de lo habitual. La lluvia caía con tanta fuerza que las calles empedradas del pueblo se habían convertido en pequeños ríos, y los pocos clientes que habían venido durante el día se habían ido corriendo a refugiarse en sus casas. Elena vivía sola en la pequeña casa que estaba conectada a la panadería, una vivienda sencilla pero acogedora que había sido su hogar durante toda la vida. Había perdido a su esposo Carlos en un accidente laboral 5 años atrás, y desde entonces había aprendido a vivir sola, llenando el vacío con el trabajo constante y el cariño que recibía de los vecinos del pueblo. Nunca habían podido tener hijos, algo que había sido su mayor dolor, pero con el tiempo había aprendido a encontrar propósito en cuidar de su negocio y ayudar a las familias del pueblo cuando lo necesitaban. Esa noche estaba preparando su cena frugal cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta. No eran golpes normales, sino el tipo de golpes que alguien da cuando está verdaderamente desesperado. Elena dejó la sopa que estaba calentando y se acercó a la ventana para ver quién podía estar afuera con semejante tormenta. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre joven, completamente empapado, sostenía algo contra su pecho mientras golpeaba su puerta con el puño libre. Parecía estar protegiéndolo de la lluvia, y cuando Elena se fijó mejor, se dio cuenta de que era un bebé. Un bebé muy pequeño envuelto en una manta que ya estaba empapándose. Sin dudarlo ni un segundo, Elena corrió a abrir la puerta. El hombre la miró con ojos desesperados, temblando tanto por el frío como por lo que parecía ser puro agotamiento. «Por favor», le dijo con voz quebrada. «Mi hijo está enfermo y mi carro se descompuso a unos kilómetros de aquí. Necesito refugio, aunque sea por esta noche». Elena no necesitó escuchar más. Todo su instinto maternal, que había estado dormido durante años, se despertó inmediatamente al ver al bebé tiritando en los brazos de su padre. «Entren, entren rápido», les dijo, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. El hombre se llamaba Mateo Herrera, y tenía unos 32 años, aunque en ese momento parecía mayor por el cansancio y la preocupación que marcaban su rostro. Su hijo, Santiago, tenía apenas 8 meses, y había desarrollado fiebre durante el viaje. Mateo había estado manejando bajo la lluvia, buscando desesperadamente un hospital, o al menos un lugar donde pudiera cuidar a su bebé, cuando el motor de su carro había comenzado a fallar. «El pueblo más cercano con hospital está a 2 horas de aquí», explicó Mateo mientras Elena le quitaba la manta empapada al bebé y lo envolvía en toallas secas. «Y con esta tormenta, es imposible que alguien venga a ayudarnos hasta mañana». Elena tocó la frente del pequeño Santiago y se dio cuenta de que efectivamente tenía fiebre, pero no parecía ser algo grave. Había ayudado a criar a varios sobrinos y sabía reconocer cuando un bebé estaba realmente en peligro, versus cuando simplemente estaba incómodo por el cambio de clima y el estrés del viaje. «Tranquilo», le dijo a Mateo con la voz calmada que había heredado de su madre. «Los bebés son más resistentes de lo que pensamos. Vamos a cuidarlo esta noche, y mañana cuando escampe podremos llevarlo al médico si es necesario». Mientras Elena preparaba un lugar cálido para Santiago en el sofá de su sala, usando cojines y mantas para crear una especie de cuna improvisada, Mateo la observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Era evidente que esta mujer sabía exactamente qué hacer con un bebé, y sus movimientos eran tan naturales y cariñosos que Santiago comenzó a calmarse casi inmediatamente. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Mateo mientras se cambiaba la camisa empapada por una que Elena había encontrado en el armario de su difunto esposo. Elena sintió la familiar punzada de dolor que siempre aparecía cuando alguien le hacía esa pregunta. «No», respondió suavemente. «Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos, pero siempre quise ser madre».
Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Mateo la mirara más atentamente. No había amargura en su voz, sino una tristeza resignada que hablaba de años de aceptación de una realidad que no había podido cambiar. Durante las siguientes horas, Elena se dedicó completamente a cuidar de Santiago. Le preparó un biberón tibio con la leche en polvo que Mateo tenía en su bolsa de pañales. Le cambió el pañal con una delicadeza que sorprendió al padre, y lo meció suavemente hasta que la fiebre comenzó a bajar. Mientras tanto, sirvió sopa caliente a Mateo y le ofreció la cama de huéspedes que tenía en el segundo piso de su casa. «No puedo aceptar», dijo Mateo. «Ya ha hecho demasiado por nosotros». «Nonsense», respondió Elena con firmeza. «Afuera hay una tormenta terrible. Su bebé necesita estar en un lugar cálido y seco, y usted se ve exhausto. No voy a dejar que se vayan hasta que esté seguro que tanto Santiago como usted están bien». Fue la primera vez en 5 años que Elena tenía compañía en su casa durante la noche, y aunque había pensado que se sentiría incómoda, descubrió que le gustaba la sensación de tener a alguien a quien cuidar nuevamente. Le gustaba el sonido de los pasos de Mateo en el piso de arriba. Le gustaba escuchar los pequeños sonidos que hacía Santiago mientras dormía. Le gustaba sentir que su casa estaba llena de vida otra vez. Durante la noche, Santiago se despertó varias veces llorando, y cada vez Elena se levantó inmediatamente para calmarlo. Mateo intentó ayudar, pero era obvio que estaba agotado, y que Elena tenía una conexión natural con el bebé que él no había visto antes. «Usted es increíble con él», le dijo Mateo la segunda vez que Elena logró calmar a Santiago cuando él no había podido. «Es como si fuera su abuela natural». Elena sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. «Los bebés pueden sentir cuando alguien los ama genuinamente», respondió. «Santiago es un niño hermoso, y cualquiera se enamoraría de él inmediatamente». Era cierto. Durante las pocas horas que había conocido a Santiago, Elena había desarrollado un cariño profundo por el pequeño. Había algo en sus ojos curiosos, en la forma en que la miraba cuando ella le hablaba, en cómo se tranquilizaba inmediatamente cuando ella lo tomaba en brazos, que había despertado todos los instintos maternales que había guardado durante años. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y el sol brillaba sobre el pueblo, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Mateo se despertó tarde, claramente habiendo dormido mejor de lo que había dormido en semanas, y bajó a encontrar a Elena ya levantada, preparando el desayuno mientras Santiago jugaba felizmente en su regazo. «Buenos días», dijo Elena con una sonrisa. Santiago se despertó hace una hora, pero ha estado tranquilo y contento. Su fiebre desapareció completamente. Mateo se acercó para tomar a su hijo, pero Santiago comenzó a llorar inmediatamente, estirando sus pequeños brazos hacia Elena. Era obvio que había desarrollado un apego hacia ella durante la noche. «Parece que prefiere a su nueva abuela», dijo Mateo con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Elena le devolvió Santiago, pero pudo notar que había algo más profundo en la expresión de Mateo. Algo que no había visto la noche anterior cuando estaba demasiado preocupado por su hijo para pensar en otra cosa. «¿Dónde está la madre de Santiago?», preguntó Elena gentilmente mientras servía café y pan recién horneado. La pregunta hizo que Mateo se quedara en silencio por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza que Elena reconoció inmediatamente, porque era similar a la suya propia. «María murió cuando Santiago nació», dijo finalmente. «Complicaciones durante el parto. Han sido solo Santiago y yo durante estos 8 meses, y honestamente, no sé qué estoy haciendo la mitad del tiempo». Elena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Este hombre joven no solo estaba criando a un bebé solo, sino que había perdido a la mujer que amaba en el momento que debería haber sido el más feliz de sus vidas. «Lo siento mucho», dijo Elena, y Mateo pudo escuchar en su voz que realmente lo entendía. «Perder a alguien que amas es el dolor más profundo que existe. Usted habla como si lo supiera. Mi esposo murió hace 5 años. No es lo mismo que perder a la madre de su hijo, pero el dolor de la pérdida es algo que reconozco». Fue en ese momento que Mateo realmente miró a Elena por primera vez, no como la mujer bondadosa que había salvado a él y a su hijo durante la noche, sino como una persona con su propia historia de dolor y supervivencia. Vio la fortaleza tranquila en sus ojos, la manera en que había transformado su dolor en compasión hacia otros,
la forma en que había llenado el vacío en su vida cuidando de los demás. ¿A dónde se dirigían cuando se descompuso su carro?, preguntó Elena. Íbamos camino a la capital, respondió Mateo. Tengo una entrevista de trabajo mañana. Bueno, hoy ya, se corrigió mirando el reloj. Es para un puesto en una empresa de construcción. Necesito el trabajo desesperadamente. Elena notó que Mateo no había mencionado nada sobre tener familia que pudiera ayudarlo con Santiago, y tampoco había hecho ninguna llamada telefónica durante la noche para avisar a alguien que estaba bien. Era evidente que estaba completamente solo en esto, tratando de encontrar trabajo mientras criaba a un bebé sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué va a hacer con Santiago durante la entrevista? Mateo se pasó las manos por el cabello, claramente estresado por esta realidad que había estado tratando de no pensar. Honestamente no lo sé. Pensé que tal vez podría llevarlo conmigo y explicar la situación, pero sé que eso no es profesional. Es solo que no tengo a nadie más. Elena sintió que su corazón se partía por este hombre que estaba tratando de hacer lo imposible. Ser un buen padre y un buen empleado al mismo tiempo, sin ninguna ayuda. ¿Por qué no deja a Santiago conmigo?, se escuchó decir antes de que pudiera detenerse. Mateo la miró con sorpresa. No puedo pedirle eso. Ya ha hecho demasiado. No me lo está pidiendo, se lo estoy ofreciendo, respondió Elena firmemente. Santiago ya se siente cómodo conmigo, y francamente, me encantaría pasar el día con él. Hace años que no tengo la oportunidad de cuidar a un bebé. Mateo la estudió cuidadosamente, viendo la sinceridad genuina en sus ojos. ¿Está segura? Puede ser muy inquieto cuando no estoy cerca. Ayer por la noche estuvo perfectamente conmigo, le recordó Elena. Y además, ¿qué better place para un bebé que una panadería llena de aromas dulces? Era cierto. Santiago había estado completamente tranquilo con Elena, más tranquilo de lo que a veces estaba incluso con Mateo. Y la idea de tener una entrevista de trabajo sin tener que preocuparse por su hijo era algo que Mateo no había ni siquiera considerado posible. Si está realmente segura, dijo Mateo lentamente, le estaría eternamente agradecido. Pero tiene que dejarme pagarle por cuidarlo. Elena negó con la cabeza inmediatamente. No voy a aceptar dinero por cuidar a este angelito. Será un placer para mí. Así fue como Elena terminó pasando su primer día en años cuidando a un bebé, mientras Mateo viajaba a la capital, para lo que esperaba sería el inicio de una nueva vida para él y su hijo. Lo que ninguno de los dos sabía era que este arreglo temporal se convertiría en algo mucho más profundo, algo que cambiaría las vidas de los tres para siempre. Mientras Elena alimentaba a Santiago y lo paseaba por la panadería, mostrándole todos los rincones de su pequeño mundo, se dio cuenta de que por primera vez en 5 años se sentía completamente feliz. Y muy lejos de allí, mientras Mateo se dirigía a su entrevista, no podía dejar de pensar en la mujer extraordinaria que había aparecido en su vida como un ángel guardián exactamente cuando más la necesitaba. La entrevista de trabajo de Mateo en la capital no fue como él esperaba. De hecho, fue mucho mejor de lo que jamás habría imaginado, aunque de una manera completamente inesperada que cambiaría no solo su vida, sino también la de Elena y Santiago para siempre. Mateo había llegado a las oficinas de Construcciones Rivera exactamente a tiempo, después de un viaje lleno de ansiedad preguntándose si había tomado la decisión correcta al dejar a Santiago con una mujer que acababa de conocer. Pero cada vez que dudaba, recordaba la forma natural en que Elena había cuidado a su hijo, la ternura en sus ojos cuando miraba al bebé, y la paz que había sentido Santiago en sus brazos. Las oficinas de Construcciones Rivera estaban ubicadas en uno de los edificios más modernos de la capital, con ventanales enormes que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Mateo se sintió inmediatamente intimidado por la elegancia del lugar, pero se recordó a sí mismo que tenía experiencia sólida en construcción y que necesitaba este trabajo desesperadamente. La recepcionista lo dirigió a una sala de conferencias donde esperó durante 20 minutos, tiempo que usó para repasar mentalmente sus respuestas a las preguntas típicas de entrevistas. Había trabajado en construcción durante 10 años antes de que María muriera, y había sido supervisor de obra en varios proyectos importantes. Pero después de la muerte de su esposa, había tenido que dejar su trabajo para cuidar a Santiago, y durante los últimos 8 meses había vivido de los ahorros que se estaban agotando rápidamente. Cuando finalmente entró el entrevistador, Mateo se sorprendió de que fuera un hombre joven, probablemente de su misma edad,
vestido casualmente pero con una presencia que sugería autoridad natural. «Mateo Herrera, ¿verdad?», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Soy Diego Rivera, pero llámame Diego. Gracias por venir desde tan lejos». Mateo se dio cuenta inmediatamente de que este no era un empleado de recursos humanos, sino alguien con el apellido Rivera. Posiblemente el dueño de la empresa, aunque parecía demasiado joven para eso. «Gracias por la oportunidad, señor Rivera. Solo Diego, por favor. He revisado tu currículum y estoy impresionado por tu experiencia. Dime, ¿qué te trajo de vuelta al mundo laboral después de 8 meses?» Mateo había preparado una respuesta profesional para esta pregunta, pero algo en la manera directa pero amable en que Diego la había hecho lo llevó a ser completamente honesto. «Mi esposa murió cuando nació mi hijo. He estado cuidándolo solo, pero mis ahorros se están terminando y necesito trabajar para poder mantenerlo». Diego asintió con comprensión genuina. «Debe ser increíblemente difícil. ¿Cómo tienes planeado manejar el cuidado de tu hijo si conseguís este trabajo?». Era la pregunta que Mateo había estado temiendo, pero nuevamente decidió ser completamente honesto. «Honestamente, esa es mi mayor preocupación. Dejé a mi hijo hoy con una mujer increíble que nos ayudó anoche cuando nuestro carro se descompuso, pero no puedo esperar que ella cuide de Santiago indefinidamente. Estoy buscando opciones para el cuidado de niños, pero es complicado y costoso». Diego se quedó en silencio por un momento, estudiando a Mateo con una expresión que el hombre no pudo interpretar. «¿Qué dirías si te ofrezco algo diferente a lo que viniste a buscar?». Mateo sintió que su estómago se contraía. ¿Estaba a punto de ser rechazado antes de que la entrevista realmente comenzara? «Te escucho», respondió cautelosamente. Diego se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la ciudad. «Construcciones Rivera no es solo una empresa de construcción. También somos desarrolladores inmobiliarios y estamos expandiéndonos hacia el turismo rural. Estamos buscando a alguien para administrar un proyecto muy especial en la región de San Miguel de los Andes». Mateo sintió que se le aceleraba el corazón. «¿San Miguel de los Andes? ¿El mismo pueblo donde Elena vivía? El proyecto involucra convertir varias propiedades rurales en un resort ecológico de lujo, pero manteniendo el carácter auténtico de la región. Necesitamos a alguien que entienda tanto la construcción como la comunidad local, alguien que pueda vivir en el área y supervisar el proyecto durante los próximos 2 años». Diego se volteó para mirar directamente a Mateo. «El puesto viene con una casa completamente amueblada, un salario significativamente mejor que el puesto original que habías solicitado, y la flexibilidad de trabajar desde casa cuando sea necesario para cuidar de tu hijo». Mateo se quedó completamente sin palabras. Era como si alguien hubiera escuchado exactamente lo que necesitaba y hubiera creado el trabajo perfecto para su situación. «¿Por qué me está ofreciendo esto a mí?», logró preguntar finalmente. Diego sonrió. «Porque en los últimos 5 años he entrevistado a cientos de personas para diferentes puestos y nunca había conocido a alguien que fuera tan honesto sobre sus limitaciones y al mismo tiempo tan claramente dedicado a hacer lo correcto por su familia. Ese tipo de integridad es exactamente lo que necesito para un proyecto que va a impactar directamente una comunidad rural». Hizo una pausa. «Además, después de revisar tu expediente, me di cuenta de que conoces la región. Tu aplicación lista San Miguel de los Andes como tu lugar de nacimiento». Era cierto. Mateo había nacido en San Miguel, aunque se había mudado a la capital cuando era adolescente para estudiar y luego trabajar. La idea de regresar al pueblo donde había crecido, especialmente en estas circunstancias, se sentía como el destino interviniendo en su vida. «¿Cuándo necesitaría empezar?», preguntó Mateo, todavía procesando la incredibilidad de la situación. «¿Qué tal la próxima semana? Te daremos tiempo para organizar la mudanza y podemos enviarte algunos documentos del proyecto para que te familiarices con los detalles». Mateo pensó en Elena, en cómo Santiago había respondido a ella, en la sensación de hogar que había experimentado en su pequeña casa durante una sola noche. La idea de poder vivir cerca de ella, de que Santiago pudiera crecer conociendo a alguien que claramente lo amaba ya, era más de lo que se había atrevido a esperar. «Acepto», dijo sin dudarlo más. Diego sonrió ampliamente. «Excelente. Hagamos el papeleo ahora mismo». Durante las siguientes 2 horas, Mateo firmó contratos, recibió información detallada sobre el proyecto y se enteró de detalles que hacían que la oferta
fuera aún mejor de lo que había pensado inicialmente. No solo tendría una casa propia, sino que también tendría un presupuesto para contratar asistentes locales, lo que significaba que podría ofrecer trabajo a personas del pueblo. Cuando finalmente salió de las oficinas de Construcciones Rivera, Mateo se sentía como si estuviera viviendo un sueño. En lugar de regresar a una vida de incertidumbre laboral y preocupaciones constantes sobre el cuidado de Santiago, tenía un trabajo mejor del que jamás había esperado, en el lugar perfecto para criar a su hijo. Pero lo que más lo emocionaba era la idea de regresar donde Elena y contarle las noticias. Durante todo el día, había pensado en ella constantemente, preguntándose cómo estaría Santiago, imaginándose las dos personas que habían comenzado a sentirse como familia cuidándose mutuamente. El viaje de regreso a San Miguel fue completamente diferente al viaje de ida. En lugar de ansiedad y preocupación, Mateo sentía una esperanza que no había experimentado desde antes de que María muriera. Por primera vez en 8 meses, podía ver un futuro claro y positivo para él y su hijo. Cuando llegó a la panadería de Elena al atardecer, pudo escuchar la risa de Santiago antes de que Elena abriera la puerta. Su hijo estaba claramente feliz y cómodo, y cuando Elena apareció en la puerta con Santiago en brazos, ambos se veían como si hubieran estado juntos toda la vida. «¡Mateo!», exclamó Elena con una sonrisa radiante. «¿Cómo te fue en la entrevista?». «Mejor de lo que jamás habría imaginado», respondió Mateo, tomando a Santiago en sus brazos y notando inmediatamente que su hijo se veía más feliz y relajado de lo que había estado en semanas. Elena lo invitó a pasar y le sirvió café mientras él le contaba sobre la entrevista, sobre la oferta inesperada, sobre el hecho de que regresaría a vivir a San Miguel permanentemente. «Eso es maravilloso», dijo Elena, y Mateo pudo ver lágrimas de felicidad en sus ojos. «Santiago podrá crecer en un pueblo pequeño, donde todos lo conocerán y lo amarán». «Elena», dijo Mateo, tomando una decisión que había estado formándose en su mente durante todo el viaje de regreso. ¿Te gustaría ser la niñera oficial de Santiago?» Elena se quedó completamente inmóvil, mirándolo como si no hubiera escuchado correctamente. «El trabajo viene con un presupuesto para asistentes», explicó Mateo rápidamente. «Podría pagarte un salario justo por cuidar de Santiago mientras trabajo. No sería caridad ni un favor, sería un trabajo real con beneficios reales». Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante años había soñado con tener la oportunidad de ser madre, y ahora este hombre le estaba ofreciendo exactamente eso. La chance de cuidar y amar a un niño que ya había capturado completamente su corazón. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente seguro», respondió Mateo. «Santiago ya te ama, y después de verte con él hoy, sé que no hay nadie en el mundo en quien confiaría más para cuidarlo». Elena miró a Santiago, quien la estaba observando con esos ojos curiosos e inteligentes que ya conocía tan bien, y sintió que su vida finalmente tenía el propósito que había estado buscando durante años. «Sí», dijo finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, me encantaría ser la niñera de Santiago». En ese momento, ninguno de los dos se daba cuenta de que estaban creando los cimientos de algo mucho más profundo que una simple relación laboral. Estaban creando una familia poco convencional pero perfecta, unida no por la sangre, sino por el amor, las circunstancias y la necesidad mutua de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Esa noche, mientras Santiago dormía pacíficamente en los brazos de Elena y Mateo organizaba los detalles de su mudanza, los tres comenzaron oficialmente la siguiente fase de sus vidas juntos, sin saber que los secretos del pasado de Mateo pronto cambiarían todo de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. 3 semanas después de que Mateo comenzara oficialmente su trabajo como administrador del proyecto Resort, la vida en San Miguel de los Andes había tomado un ritmo que ninguno de los tres habría imaginado posible. Elena había cerrado temporalmente la panadería para dedicarse completamente al cuidado de Santiago, aunque seguía horneando pan fresco cada mañana para Mateo antes de que saliera a supervisar las obras de construcción. La casa que la empresa había proporcionado para Mateo estaba ubicada en las afueras del pueblo, una propiedad hermosa de 2 pisos con jardín amplio y una vista espectacular de las montañas. Pero lo que había hecho que todo funcionara perfectamente era que Elena prácticamente vivía allí durante el día,
llegando temprano en la mañana y quedándose hasta que Santiago estaba dormido por la noche. Santiago había florecido bajo el cuidado constante de Elena. El bebé de 9 meses ahora se reía constantemente. Había comenzado a gatear por toda la casa, y tenía una rutina estable de comidas y siestas, que había dado a Mateo la tranquilidad mental que necesitaba para enfocarse en su trabajo. Más importante aún, era obvio que Santiago había desarrollado un vínculo profundo con Elena, a quien ahora consideraba claramente como una figura maternal. Elena también había florecido de maneras que la sorprendían todos los días. Después de años de vivir una vida tranquila pero algo solitaria, se despertaba cada mañana con propósito y emoción. Cuidar de Santiago le había devuelto una vitalidad que no sabía que había perdido, y por primera vez en años se sentía completamente realizada. Pero era Mateo quien había experimentado el cambio más dramático. El hombre estresado y abrumado que había aparecido en la puerta de Elena durante la tormenta se había transformado en alguien confiado y exitoso. El proyecto del resort estaba progresando mejor de lo esperado. Había contratado a varios habitantes del pueblo para trabajar en la construcción, y había recibido elogios constantes de Diego Rivera por su manejo del proyecto. Sin embargo, había algo que Elena había comenzado a notar sobre Mateo. Detalles pequeños que no encajaban completamente con la imagen de un hombre que había estado luchando financieramente durante meses. Primero, había sido su ropa. Aunque Mateo vestía de manera sencilla para el trabajo, Elena había notado que su ropa era de marcas caras, y que tenía más trajes de los que parecía necesario para alguien que supuestamente había estado viviendo de ahorros. Luego había sido su teléfono. Un modelo último que costaba más de lo que Elena ganaba en varios meses con la panadería. Pero lo que realmente había captado su atención había sido una llamada telefónica que había escuchado por accidente la semana anterior. Elena estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando había escuchado a Mateo hablando en voz baja en su oficina improvisada. No había intentado escuchar, pero su voz había subido de volumen cuando se había frustrado con quien sea que estuviera del otro lado de la línea. «No me importa lo que diga el Consejo de Administración», había dicho Mateo con una autoridad que Elena nunca había escuchado en su voz. «La decisión final es mía, y no voy a cambiar de opinión solo porque piensen que estoy desperdiciando mi tiempo en un proyecto pequeño». Elena se había quedado confundida por la conversación. ¿Qué Consejo de Administración? ¿Qué decisión final? Mateo trabajaba para Construcciones Rivera. No era el dueño de ninguna empresa. Había decidido no pensar demasiado en ello, asumiendo que tal vez había malinterpretado la conversación o que Mateo estaba hablando sobre algún aspecto del proyecto resort que ella no entendía. Pero esa mañana, mientras organizaba algunos papeles que Mateo había dejado en la mesa de la cocina, Elena había visto algo que la había dejado completamente confundida. Era una carta dirigida a Mateo Herrera Rivera, presidente ejecutivo, Grupo Empresarial Rivera. Elena había releído la dirección 3 veces, pensando que había leído mal. ¿Rivera? El mismo apellido que Diego Rivera, el hombre que supuestamente había contratado a Mateo. ¿Y presidente ejecutivo de qué grupo empresarial? Durante todo el día, mientras cuidaba a Santiago y realizaba las actividades normales de su rutina, Elena no había podido sacar la carta de su mente. Había 1000 explicaciones posibles. Tal vez era una carta mal dirigida. Tal vez Mateo tenía un pariente con el mismo nombre. Tal vez era algún tipo de error administrativo. Pero cuando Mateo llegó a casa esa tarde, Elena notó por primera vez otros detalles que había pasado por alto anteriormente. La forma en que hablaba por teléfono con una confianza natural que sugería que estaba acostumbrado a dar órdenes importantes. La manera en que revisaba documentos del proyecto con una comprensión que iba más allá de simplemente ser un empleado. La facilidad con la que manejaba presupuestos y decisiones que parecían tener implicaciones financieras significativas. Elena se debatía entre preguntarle directamente sobre la carta o simplemente ignorar sus sospechas. Mateo había sido completamente honesto con ella sobre todo lo demás. La muerte de su esposa, sus luchas como padre soltero, su necesidad desesperada de trabajo. ¿Por qué mentiría sobre su identidad o su situación financiera? Fue Santiago quien indirectamente forzó la conversación. El bebé había estado jugando en el suelo de la sala cuando había gateado hacia el maletín de Mateo, que estaba abierto junto al sofá. Antes de que Elena pudiera detenerlo, Santiago había tirado varios documentos al suelo.
incluyendo lo que parecía ser una tarjeta de identificación corporativa. Elena se agachó para recoger los papeles, y cuando vio la tarjeta de identificación, sintió como si el mundo se hubiera detenido. La foto era definitivamente de Mateo, pero el nombre en la tarjeta decía Mateo Herrera Rivera, CEO, Grupo Empresarial Rivera. Y en lugar de parecer una identificación de empleado regular, tenía el tipo de diseño elegante y sofisticado que Elena había visto solo en películas sobre ejecutivos corporativos de alto nivel. «Elena, ¿está todo bien?», preguntó Mateo, notando que se había quedado inmóvil con los papeles en las manos. Elena levantó la vista hacia él, sosteniendo la tarjeta de identificación, y vio el momento exacto en que Mateo se dio cuenta de lo que había descubierto. Su expresión cambió de confusión a resignación a algo que parecía casi como alivio. «Creo que necesitamos hablar», dijo Elena suavemente, con una voz que no revelaba si estaba enojada, confundida, o simplemente necesitaba entender. Mateo se sentó pesadamente en el sofá, pasándose las manos por el cabello en un gesto que Elena había llegado a reconocer como su respuesta al estrés. Santiago, ajeno a la tensión en la habitación, siguió gateando alegremente por el suelo, jugando con sus juguetes. «¿Quién eres realmente, Mateo?», preguntó Elena, sentándose frente a él con la tarjeta de identificación todavía en sus manos. Mateo la miró directamente a los ojos, y Elena pudo ver que estaba tomando una decisión importante sobre cuánta verdad estaba preparado para compartir. «Mi nombre real es Mateo Herrera Rivera», comenzó lentamente. «Soy el CEO y propietario principal del Grupo Empresarial Rivera, que incluye Construcciones Rivera y otras 12 empresas en diferentes sectores». Elena sintió como si estuviera escuchando a un extraño. La voz de Mateo era la misma, pero las palabras que estaba diciendo pintaban un cuadro completamente diferente del hombre que había conocido. «Pero todo lo que te dije sobre María, sobre Santiago, sobre estar solo y necesitar trabajo, todo eso era verdad». «Entonces, ¿por qué mentiste sobre el resto?», preguntó Elena, tratando de mantener su voz calmada, aunque sentía como si todo lo que creía saber sobre Mateo se estuviera desmoronando. Mateo se quedó en silencio por un momento largo, claramente luchando con cómo explicar algo que probablemente era muy complicado. «Porque cuando María murió, me di cuenta de que nadie en mi mundo corporativo me conocía realmente como persona. Todos me conocían como el CEO, como el jefe, como el hombre rico que podía resolver sus problemas con dinero. Pero nadie me conocía como Mateo, el padre que no sabía cómo cambiar un pañal, el viudo que lloraba todas las noches después de que Santiago se dormía». Elena comenzó a entender, pero necesitaba escuchar más. «Después del accidente con el carro esa noche, cuando me recibiste en tu casa sin saber nada sobre mí, excepto que tenía un bebé que necesitaba ayuda, experimenté algo que no había sentido en años. Alguien me cuidó a mí y a Santiago simplemente porque éramos personas que necesitaban ayuda, no porque esperaran algo a cambio». Mateo hizo una pausa, mirando a Santiago, quien había gateado hasta Elena y estaba tratando de subirse a su regazo. «Diego Rivera es mi hermano menor. Él maneja las operaciones diarias de Construcciones Rivera, mientras yo me enfoco en la dirección estratégica del grupo empresarial. El proyecto del resort aquí en San Miguel era mi idea. Una forma de alejarme de la capital y la presión corporativa mientras encontraba una manera de ser un mejor padre para Santiago. Pero, ¿por qué mantener la mentira?», preguntó Elena, levantando a Santiago y sosteniéndolo contra su pecho. «¿Por qué no confiar en mí con la verdad?». La pregunta hizo que Mateo se viera genuinamente afligido. «Porque tenía miedo de que todo cambiara. Tenía miedo de que me vieras de manera diferente, de que te sintieras incómoda, de que pensaras que había estado jugando contigo». Elena consideró esto, entendiendo la lógica, pero aún sintiéndose herida por la decepción. «Y también», continuó Mateo, «porque quería asegurarme de que lo que estaba creciendo entre nosotros, esta familia que hemos creado, fuera real. Quería saber que me aceptabas por quien soy como persona, no por lo que tengo». Elena miró al hombre frente a ella, tratando de reconciliar la imagen del padre soltero desesperado que había conocido con la realidad del CEO multimillonario que estaba confesando ser. Pero cuando miró a Santiago, quien se había quedado dormido cómodamente en sus brazos, se dio cuenta de que lo más importante no había cambiado.
¿Algo de lo que me dijiste sobre tus sentimientos hacia mí y Santiago era mentira?, preguntó finalmente. Absolutamente nada, respondió Mateo inmediatamente. Mis sentimientos por ti, mi gratitud, mi respeto, la forma en que Santiago ha florecido bajo tu cuidado, todo eso es completamente real. Elena asintió lentamente, procesando toda la información. ¿Hay algo más que necesites saber? ¿Algún otro secreto? Mateo la miró directamente a los ojos. No más secretos. Te prometo que de ahora en adelante solo habrá honestidad completa entre nosotros. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, meciendo suavemente a Santiago mientras pensaba en todo lo que había aprendido. Finalmente, habló con una voz que era calmada pero firme. Estoy herida porque no confiaste en mí con la verdad desde el principio, pero entiendo por qué lo hiciste, y puedo perdonártelo. Lo que no puedo perdonar es si vuelves a mentirme sobre algo importante. Mateo sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Te prometo que nunca más habrá mentiras entre nosotros. Bien, dijo Elena. Porque independientemente de cuánto dinero tengas o qué empresa dirijas, Santiago necesita estabilidad y honestidad en su vida. Y si vamos a seguir siendo una familia, esos son los valores sobre los que tenemos que construir. Era la primera vez que Elena había usado la palabra familia para describir su relación. Y cuando Mateo la escuchó, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que habían creado. Una familia poco convencional pero real, basada en amor, necesidad mutua, y ahora, esperaba, en confianza completa. Esa noche, después de que Santiago estuviera dormido y hubieran hablado durante horas sobre la verdadera situación de Mateo, Elena finalmente entendió por qué había sentido que había algo diferente sobre él desde el principio. No era solo un padre soltero tratando de sobrevivir. Era un hombre poderoso que había elegido la simplicidad y la autenticidad sobre el lujo y el estatus, al menos por ahora. Y mientras se preparaba para irse a su propia casa esa noche, Elena se dio cuenta de que aunque todo había cambiado, lo fundamental permanecía igual. Estaba enamorándose no solo de Santiago, sino también del hombre que había tenido la sabiduría de valorar la familia verdadera sobre todo lo demás. 2 meses después de la confesión de Mateo sobre su verdadera identidad, la vida en San Miguel de los Andes había encontrado un nuevo equilibrio que era aún mejor de lo que había sido antes. La honestidad total entre Elena y Mateo había fortalecido su relación de maneras que ninguno de los dos había anticipado, y Santiago, ahora de 11 meses, estaba prosperando en el ambiente de amor y estabilidad que habían creado juntos. Elena había decidido no solo continuar como la niñera de Santiago, sino también expandir su papel para ayudar a Mateo con algunos aspectos del proyecto del resort. Su conocimiento profundo de la comunidad local y su habilidad natural para conectar con las personas la habían convertido en una intermediaria invaluable entre Mateo y los habitantes del pueblo que trabajaban en la construcción. Mateo, por su parte, había comenzado a dividir su tiempo entre San Miguel y la capital, manejando los asuntos corporativos más urgentes desde su oficina en casa y viajando a la ciudad solo cuando era absolutamente necesario. Por primera vez en años, había encontrado un balance entre ser un padre presente y ser un CEO efectivo. Pero esa mañana de diciembre, todo estaba a punto de cambiar nuevamente cuando Diego Rivera llegó inesperadamente a San Miguel con noticias que ninguno de ellos había visto venir. Elena estaba en el jardín de la casa jugando con Santiago cuando vio llegar el elegante Mercedes negro. Santiago había comenzado a caminar hacía pocas semanas, y Elena lo seguía pacientemente mientras él exploraba cada rincón del jardín, fascinado por las flores y los insectos que encontraba en su camino. Diego salió del carro vestido con un traje impecable que contrastaba marcadamente con el ambiente rural de San Miguel. Elena lo había conocido brevemente unas semanas antes, cuando había venido a revisar el progreso del proyecto, y había notado inmediatamente el parecido familiar con Mateo, aunque Diego tenía una energía más intensa y empresarial. «Buenos días, Elena», saludó Diego con una sonrisa que parecía forzada. «¿Está Mateo en casa?» «Está en su oficina, en una llamada de conferencia con los arquitectos», respondió Elena, notando que Diego parecía más tenso de lo usual. «¿Está todo bien?» Diego dudó por un momento antes de responder. «Necesito hablar con él sobre algo urgente. Es complicado». Elena levantó a Santiago,
quien había comenzado a inquietarse al ver a un extraño, y acompañó a Diego hasta la casa. Podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder, algo que iba a afectar la tranquilidad que habían construido durante los últimos meses. Mateo salió de su oficina cuando escuchó las voces, y Elena pudo ver inmediatamente que reconoció la expresión seria en el rostro de su hermano. «Diego, ¿qué pasó?», preguntó Mateo directamente. «Tenemos un problema grande», respondió Diego, mirando significativamente hacia Elena. «¿Podemos hablar en privado?». Elena comenzó a levantarse para irse, pero Mateo la detuvo con un gesto. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Elena. Ella es parte de mi familia ahora». Diego pareció sorprendido por esta declaración, pero asintió. «Está bien. Es sobre Victoria Santamaría». Elena vio cómo el color desapareció del rostro de Mateo al escuchar ese nombre. Claramente, Victoria Santamaría era alguien importante en la vida de Mateo, alguien que Elena no conocía. «¿Qué pasa con Victoria?», preguntó Mateo, su voz tensa. «Ha regresado de Europa y está reclamando derechos sobre Santiago». Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Derechos sobre Santiago? ¿Quién era esta mujer y qué derechos podía tener sobre el hijo de Mateo y María? Mateo se sentó pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Eso es imposible. María murió, y Victoria no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre Santiago». «Aparentemente tiene documentos que sugieren lo contrario», dijo Diego grimemente. «Está alegando que María le firmó algún tipo de acuerdo de custodia antes de morir, nombrándola como tutora legal de Santiago en caso de que algo le pasara». Elena miró entre los dos hermanos, tratando de entender de qué estaban hablando. «¿Quién es Victoria Santamaría?», preguntó finalmente. Mateo la miró con una expresión de dolor que Elena no había visto desde la noche que habían hablado sobre la muerte de María. «Victoria era la mejor amiga de María. También es abogada corporativa, una de las mejores del país». Diego continuó la explicación. Victoria y María habían sido amigas desde la universidad. Cuando María se enfermó durante el embarazo, Victoria la ayudó a poner en orden todos sus asuntos legales. Aparentemente incluyó algún tipo de documento sobre la custodia de Santiago. «No, pero eso no puede ser legal», protestó Elena. «Mateo es el padre de Santiago. Ningún documento puede quitarle a un padre sus derechos sobre su hijo». «No si el padre es considerado inepto para criar al niño», dijo Diego sombríamente. «Y Victoria está alegando exactamente eso. Dice que Mateo ha estado viviendo en condiciones inadecuadas, que ha estado inestable emocionalmente, y que Santiago estaría mejor cuidado por alguien con más estabilidad». Elena sintió una ira que nunca había experimentado antes. La idea de que alguien pudiera considerar a Mateo inepto como padre, cuando había visto con sus propios ojos la dedicación y el amor que tenía por Santiago, le parecía completamente absurda. «¿Ella sabe sobre tu situación financiera real?», preguntó Elena. «¿Sabe que eres CEO de una empresa multimillonaria?». «Esa es parte del problema», respondió Mateo. «Victoria sabe exactamente quién soy y cuánto dinero tengo. Pero también sabe que he estado viviendo aquí de manera simple, trabajando en un proyecto pequeño y cuidando a Santiago con la ayuda de alguien que no tiene credenciales formales para cuidado de niños». Elena se dio cuenta de que se estaba refiriendo a ella y sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Su falta de credenciales formales podía ser usada en contra de Mateo en una batalla legal? «¿Qué más está alegando?», preguntó Mateo. Diego suspiró profundamente. «Que María le expresó preocupaciones sobre tu estabilidad mental después de que ella muriera, que tenía miedo de que no pudieras manejar ser padre soltero, y que específicamente le pidió que cuidara de Santiago si algo le pasaba». «Eso es mentira», dijo Mateo categóricamente. «María nunca expresó esas preocupaciones. Si hubiera tenido dudas sobre mi capacidad como padre, me lo habría dicho directamente. El problema es que Victoria tiene documentos que aparentemente respaldan su versión de los eventos», dijo Diego. «Y como abogada, sabe exactamente cómo presentar un caso que se vea convincente ante un juez». Elena se quedó en silencio, procesando todas las implicaciones de lo que estaba escuchando. Santiago, quien había estado jugando tranquilamente en su regazo, eligió ese momento para pararse y caminar hacia Mateo, extendiendo sus pequeños brazos para que lo cargara. Mateo levantó a su hijo y lo abrazó fuertemente.
como si estuviera tratando de protegerlo de una amenaza invisible. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó. Necesitas conseguir el mejor abogado de familia que puedas encontrar, respondió Diego. Y necesitas demostrar que eres un padre estable y competente, con un ambiente apropiado para criar a Santiago. Elena sintió como si estuviera viendo a la familia que había llegado a amar desmoronarse ante sus ojos. La idea de que Santiago pudiera ser quitado de Mateo, quitado de ella, era algo que no podía soportar considerar. ¿Hay algo más?, preguntó Mateo, como si estuviera preparándose para más malas noticias. Diego asintió reluctantemente. Victoria ha estado investigando tu vida aquí en San Miguel. Sabe sobre Elena, sobre el arreglo de cuidado de niños, sobre el hecho de que esencialmente has estado viviendo como una familia no tradicional. ¿Y eso es malo?, preguntó Elena. No moralmente, respondió Diego. Pero desde una perspectiva legal, puede ser presentado como inestabilidad. Un hombre rico que abandona su estilo de vida para jugar a la familia con una mujer que acaba de conocer, dejando a su hijo al cuidado de alguien sin credenciales profesionales. Elena sintió lágrimas de frustración e ira llenando sus ojos. Pero eso no es lo que pasó. Santiago es amado, está bien cuidado, está prosperando. Nosotros sabemos eso, dijo Mateo suavemente. Pero un juez que no nos conoce podría ver las cosas de manera diferente. En ese momento, Santiago eligió caminar de vuelta hacia Elena, agarrándose de su pierna y mirándola con la sonrisa que había llegado a derretir su corazón todos los días. Era obvio para cualquiera que lo viera que había un vínculo profundo y amoroso entre Elena y el niño. ¿Cuándo va a presentar Victoria su caso?, preguntó Elena. La próxima semana, respondió Diego. Ha solicitado una audiencia de custodia de emergencia, alegando que Santiago está en peligro inmediato. Mateo se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación como hacía cuando estaba estresado. Necesito llamar a mis abogados inmediatamente. Necesito entender exactamente qué documentos tiene Victoria y cómo puede ser refutados. Ya lo hice, dijo Diego. He programado una reunión para mañana en la capital con el mejor bufete de abogados de familia del país. Pero Mateo, necesitas estar preparado para la posibilidad de que esto se ponga muy feo, muy rápido. Elena miró a Santiago, quien había comenzado a inquietarse al sentir la tensión en la habitación. El niño que había llegado a amar como si fuera su propio hijo, podía ser quitado de sus vidas por una mujer que ni siquiera conocía, basándose en alegaciones que sabía que eran falsas. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó Elena. Mateo se detuvo y la miró con una expresión que mezclaba amor y desesperación. Honestamente no lo sé. El hecho de que no tengamos una relación formal, de que no estemos casados, de que no tengas credenciales oficiales para cuidado de niños, todo eso puede ser usado en nuestra contra. Elena sintió como si estuviera viendo su mundo feliz desintegrarse. Durante meses, había vivido el sueño de ser madre, de tener una familia, de pertenecer a algo hermoso y significativo. Ahora todo eso estaba amenazado por una mujer que aparentemente tenía el poder legal de destruir todo lo que habían construido. Pero mientras miraba a Santiago, quien ahora había comenzado a llorar al sentir el estrés de los adultos a su alrededor, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Entonces hagamos que sea una relación formal, dijo Elena de repente. Mateo la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundamente, reuniendo el coraje para decir algo que había estado sintiendo durante semanas, pero nunca se había atrevido a vocalizar. Cásate conmigo, Mateo. Cásate conmigo para que Victoria no pueda alegar que Santiago está en una situación familiar inestable. Cásate conmigo para que yo tenga derechos legales como su madre adoptiva. Cásate conmigo porque te amo, porque amo a Santiago, y porque no puedo soportar la idea de que esta familia sea destruida por tecnicismos legales. El silencio que siguió a la propuesta de Elena fue absoluto. Diego parecía sorprendido. Mateo parecía atónito. Y Santiago había dejado de llorar, como si hubiera sentido que algo importante acababa de suceder. Finalmente, Mateo habló con una voz que era apenas un susurro. «Elena, ¿estás segura de lo que estás diciendo?» «Completamente segura», respondió Elena sin dudarlo. «Llevamos meses viviendo como una familia de hecho. Lo único que falta es el papel que lo haga oficial. Y si ese papel puede proteger a Santiago y proteger a nuestra familia, entonces es lo que tenemos que hacer».
Mateo se acercó a Elena y tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Te amo, Elena. He estado enamorándome de ti desde esa primera noche en tu panadería, pero no quiero que te cases conmigo solo para ganar una batalla legal. No es solo por la batalla legal, respondió Elena firmemente. Es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Santiago. Es porque quiero que seamos una familia real, legal, permanente. La amenaza de Victoria solo me está dando el valor para decir lo que he estado sintiendo durante meses. Diego, quien había estado observando toda la interacción en silencio, finalmente habló. Si van a hacer esto, necesitan hacerlo antes de la audiencia de la próxima semana. Un matrimonio reciente podría verse como algo conveniente, pero aún sería mejor que la situación actual. Mateo miró a Santiago, quien había gateado hacia Elena, y estaba tratando de subirse a su regazo nuevamente. Vio el amor genuino en los ojos de Elena, la determinación en su voz, la forma natural en que Santiago respondía a ella. Se dio cuenta de que Elena tenía razón. Habían sido una familia en todo excepto en el nombre durante meses. ¿Te casarías conmigo mañana?, preguntó Mateo. Me casaría contigo hoy si fuera posible, respondió Elena sin dudar. Y en ese momento, mientras enfrentaban la mayor amenaza que su familia había experimentado, Mateo y Elena tomaron la decisión de convertir su amor en algo oficial, legal e inquebrantable. Una decisión que no solo los protegería de Victoria Santamaría, sino que también les daría la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El matrimonio civil de Elena y Mateo tuvo lugar 2 días después en el Registro Civil de San Miguel, en una ceremonia pequeña pero emotiva que fue todo lo opuesto a lo que cualquiera de ellos habría imaginado para su boda. No había vestido blanco elegante ni traje de gala. No había cientos de invitados ni recepción lujosa. En lugar de eso, Elena usó un vestido azul sencillo pero hermoso que había comprado apresuradamente en la capital. Mateo llevó su mejor traje de negocios, y Santiago, vestido con un pequeño conjunto formal, fue llevado en brazos por Elena durante toda la ceremonia. Los únicos testigos fueron Diego Rivera y Carmen Mendoza, la dueña de la pequeña tienda de ropa del pueblo, que había sido amiga de Elena durante años. Carmen había llorado de emoción cuando Elena le había contado sobre el matrimonio, aunque Elena no había podido explicarle todos los detalles sobre la urgencia legal detrás de la decisión. A pesar de las circunstancias presionadas, cuando Elena y Mateo intercambiaron votos, ambos sabían que lo que estaban diciendo era completamente genuino. No se estaban casando solo por conveniencia legal. Se estaban casando porque habían encontrado en el otro algo que habían estado buscando toda la vida sin saberlo. Elena Morales, había dicho Mateo durante sus votos improvisados, prometo amarte y protegerte, a ti y a Santiago por el resto de mi vida. Prometo ser honesto contigo siempre. Y prometo que juntos vamos a crear una familia que sea más fuerte que cualquier desafío que podamos enfrentar. Elena había respondido con lágrimas en los ojos. Mateo Herrera Rivera. Prometo amar y cuidar a Santiago como si fuera mi propio hijo, porque ya lo amo así. Prometo apoyarte en todo lo que hagamos, y prometo que sin importar lo que pase, vamos a proteger a nuestra familia. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Santiago había aplaudido desde los brazos de Elena, como si entendiera que algo importante y feliz acababa de suceder. El beso que siguió fue suave pero lleno de promesas para el futuro, y cuando se separaron, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta, independientemente de las circunstancias que los habían llevado a ese momento. Pero la realidad de lo que enfrentaban los golpeó nuevamente cuando regresaron a casa y encontraron un sobre oficial esperándolos en la puerta. Era una citación formal para una audiencia de custodia de emergencia programada para el día siguiente. Al menos ahora Victoria tendrá que enfrentar el hecho de que somos una familia legalmente reconocida, dijo Mateo mientras leía los documentos legales. ¿Crees que eso será suficiente?, preguntó Elena, sintiendo una ansiedad que había estado creciendo durante días. Honestamente, no lo sé, admitió Mateo. Pero es mejor que lo que teníamos antes. Esa noche, Elena se mudó oficialmente a la casa de Mateo, trayendo sus pocas pertenencias personales y sintiéndose extraña de estar durmiendo en la misma casa que su nuevo esposo por primera vez.
Habían decidido que Elena dormiría en la habitación de huéspedes hasta que las cosas se asentaran después de la audiencia legal. Pero tener sus cosas mezcladas con las de Mateo y Santiago hizo que todo se sintiera más real y permanente. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano y preparó el desayuno para la familia, una rutina que había estado haciendo durante meses, pero que ahora tenía un significado diferente. Era la primera mañana como esposa y madre legal, aunque todavía necesitaba completar el proceso de adopción de Santiago, después de que resolvieran la situación con Victoria. Mateo había contratado a Patricia Moreno, considerada la mejor abogada de familia del país, para representarlos en la audiencia. Patricia había llegado a San Miguel la noche anterior para reunirse con ellos y preparar su estrategia. Y Elena había quedado impresionada por la inteligencia aguda y la confianza tranquila de la mujer. Victoria va a tratar de pintarlos como una pareja que se casó impulsivamente para ganar una batalla de custodia, había explicado Patricia durante su reunión. Nuestro trabajo es demostrar que ustedes han sido una familia estable durante meses, que el matrimonio fue la formalización natural de una relación que ya existía, y que Santiago está prosperando bajo su cuidado. Patricia había revisado meticulosamente la evidencia que tenían. Fotos de Santiago con Elena durante los últimos meses, testimonios de vecinos sobre la estabilidad de la familia, registros médicos que mostraban que Santiago estaba saludable y desarrollándose normalmente, e incluso videos que Mateo había tomado de Santiago dando sus primeros pasos en el jardín de la casa. El punto más fuerte de nuestro caso es el bienestar obvio de Santiago, había continuado Patricia. Es un niño feliz, saludable, que claramente está apegado tanto a Mateo como a Elena. Cualquier juez razonable podrá ver eso. Pero Patricia también había sido honesta sobre los desafíos que enfrentaban. Victoria es una abogada muy hábil, y aparentemente tiene documentos que datan de antes de la muerte de María. No he podido revisarlos todavía, pero necesitamos estar preparados para que contengan información que no conocemos. Ahora, mientras se dirigían al juzgado de la capital, Elena sostenía a Santiago en el asiento trasero del Mercedes de Mateo, tratando de mantener la calma por el bien del niño. Santiago parecía sentir la tensión en el aire y había estado más inquieto de lo usual, aferrándose a Elena cuando otros adultos trataban de cargarlo. «¿Qué pasa si perdemos?», preguntó Elena en voz baja, aunque sabía que era una pregunta que ninguno de ellos quería considerar. «No vamos a perder», respondió Mateo firmemente. «Santiago pertenece con nosotros. Cualquier persona que pase 5 minutos observándonos juntos podrá ver eso». Cuando llegaron al juzgado, Elena vio a Victoria Santamaría por primera vez. Era una mujer impresionante de unos 35 años, alta y elegante, vestida con un traje diseñador que probablemente costaba más de lo que Elena había ganado en 6 meses con la panadería. Su cabello negro estaba peinado perfectamente, su maquillaje era impecable, y se movía con la confianza de alguien acostumbrada a ganar batallas importantes. Pero lo que más impactó a Elena fue la expresión en el rostro de Victoria cuando vio a Santiago. No era la expresión de alguien que estaba tratando de ganar un caso legal por motivos egoístas. Era la expresión de alguien que genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto, alguien que realmente pensaba que Santiago estaría mejor con ella. «Mateo», dijo Victoria cuando se acercó a ellos en el pasillo del juzgado. Su voz era profesional pero no hostil. «Espero que entiendas que no estoy haciendo esto para lastimarte. Estoy haciendo esto porque María me pidió que protegiera a Santiago». «Victoria, Santiago no necesita protección de mí», respondió Mateo calmadamente. «Soy su padre, y he estado cuidándolo perfectamente bien. Viviendo en un pueblo pequeño, trabajando en un proyecto de construcción, dejándolo al cuidado de una mujer que acabas de conocer», preguntó Victoria, mirando significativamente hacia Elena. Elena sintió una ira inmediata ante la forma desdeñosa en que Victoria había hablado de ella, pero se obligó a mantenerse calmada. «No acaba de conocerme», dijo Elena firmemente. «Hemos sido una familia durante meses, y ayer formalizamos esa relación. Santiago es tan amado y cuidado como cualquier niño podría ser». Victoria estudió a Elena con una mirada que era parte curiosidad y parte evaluación profesional. «Señora, Herrera ahora, supongo. ¿Está usted dispuesta a quedarse en un pueblo pequeño criando al hijo de otra mujer por el resto de su vida?».
¿Está dispuesta a renunciar a sus propios sueños y ambiciones por un hombre que apenas conoce? La pregunta estaba diseñada para hacer que Elena dudara de sí misma, pero tuvo el efecto opuesto. «Mis sueños y ambiciones incluyen ser madre», respondió Elena sin vacilar. «Santiago no es el hijo de otra mujer para mí, es mi hijo, y este hombre que supuestamente apenas conozco es mi esposo, el padre de mi hijo, y la persona que amo más en el mundo». Antes de que Victoria pudiera responder, Patricia Moreno se acercó al grupo. «Buenos días, Victoria. Espero que estés preparada para un día largo». Siempre estoy preparada, Patricia», respondió Victoria con una sonrisa que no llegó a sus ojos, especialmente cuando se trata de proteger a un niño inocente. «Excelente», dijo Patricia, «porque nosotros también estamos aquí para proteger a Santiago. La diferencia es que nosotros estamos protegiendo su derecho a permanecer con su padre que lo ama». Cuando fueron llamados a la sala del juzgado, Elena sintió como si estuviera caminando hacia el momento más importante de su vida. En las próximas horas, un juez decidiría si la familia que había llegado a amar más que a nada en el mundo permanecería junta o sería separada para siempre. La sala era formal e intimidante, con paneles de madera oscura y una atmósfera que parecía designed para hacer que las personas se sintieran pequeñas e insignificantes. El juez, el honorable Roberto Castellanos, era un hombre mayor con una expresión seria que no revelaba sus inclinaciones. Santiago, quien había estado relativamente tranquilo durante la mañana, comenzó a inquietarse cuando se dieron cuenta de que no reconocía el ambiente. Elena lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, y gradualmente el niño se calmó, aferrándose a su blusa como si supiera que necesitaba quedarse cerca de ella. «Estamos aquí hoy», comenzó el juez, «para considerar una petición de custodia de emergencia presentada por Victoria Santamaría respecto al menor Santiago Herrera. Señorita Santamaría, puede presentar su caso». Victoria se levantó con la elegancia de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. «Gracias, su señoría. Estoy aquí hoy porque mi mejor amiga, María Herrera, me pidió específicamente que cuidara de su hijo si algo le pasaba. María tenía preocupaciones legítimas sobre la estabilidad emocional de su esposo después de su muerte, y quería asegurarse de que Santiago creciera en un ambiente estable y apropiado». Victoria presentó varios documentos al juez. «Estos son acuerdos firmados por María antes de su muerte, nombrándome como tutora legal alternativa de Santiago. También tengo declaraciones escritas de María expresando sus preocupaciones sobre la capacidad de Mateo para criar a Santiago solo». Elena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿María realmente había expresado dudas sobre Mateo como padre? ¿O Victoria estaba manipulando documentos para crear una narrativa falsa? Además, continuó Victoria, el comportamiento de Mateo durante el último año confirma las preocupaciones de María. Abandonó su posición como CEO para irse a vivir a un pueblo pequeño, dejó a Santiago al cuidado de una mujer sin credenciales para cuidado de niños y se casó impulsivamente con esa mujer cuando se enteró de esta petición de custodia. Victoria hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran. «Su señoría, Santiago merece crecer en un ambiente estable, con educación de calidad, oportunidades que solo pueden ser proporcionadas por alguien con recursos y estabilidad. Yo puedo proporcionarle eso. Tengo una carrera establecida, una casa apropiada, y la experiencia legal para asegurarme de que todos sus derechos sean protegidos». Cuando Victoria terminó su presentación, Elena sintió como si todo lo que había construido con Mateo estuviera desmoronándose. Los argumentos de Victoria sonaban lógicos y convincentes, y Elena se preguntó si un juez que no los conocía realmente creería que Santiago estaba mejor con ellos. Pero entonces Patricia se levantó para presentar su caso, y Elena vio inmediatamente por qué era considerada la mejor abogada de familia del país. «Su señoría», comenzó Patricia con una voz que era calmada pero llena de convicción, «estamos aquí hoy no para discutir teorías legales o documentos que pueden ser interpretados de muchas maneras. Estamos aquí para hablar sobre lo que es mejor para Santiago Herrera, un niño de 11 meses que ha prosperado bajo el cuidado amoroso de su padre y su nueva madrastra». Patricia se acercó a donde Elena estaba sentada con Santiago. «Este niño no conoce a la señorita Santamaría.
Nunca ha pasado una noche en su casa. Nunca ha sido cuidado por ella. Nunca ha desarrollado el tipo de vínculo que es esencial para el bienestar emocional de un niño pequeño. Santiago eligió ese momento para alcanzar hacia Patricia, sonriendo como lo hacía con todas las personas que se acercaban a él con gentileza. Era una demostración perfecta de lo cómodo y confiado que se sentía el niño. En contraste, continuó Patricia, Santiago ha sido cuidado amorosamente por Elena Herrera durante meses. Ella conoce su rutina, sus preferencias, sus necesidades médicas. Más importante, Santiago la ama y confía en ella completamente. Patricia presentó sus propios documentos al juez. Fotos de Santiago con Elena, testimonios de vecinos, registros médicos que mostraban el desarrollo saludable del niño. Su señoría, la señorita Santamaría está pidiendo que usted separe a un niño de 11 meses de las únicas figuras parentales estables que ha conocido, basándose en documentos que datan de antes de que ese niño hubiera desarrollado vínculos emocionales con nadie más que sus padres biológicos. Patricia hizo una pausa, mirando directamente al juez. Santiago Herrera es un niño feliz, saludable, amado. Está prosperando en un ambiente donde es la prioridad número 1 de 2 adultos que han reorganizado completamente sus vidas alrededor de su bienestar. Pedirle que abandone eso por una extraña, sin importar cuán bien intencionada sea, sería traumático y perjudicial para su desarrollo. Cuando Patricia terminó, Elena sintió una ola de esperanza. Los argumentos habían sido presentados claramente, y esperaba que el juez pudiera ver la verdad obvia, que Santiago pertenecía con ellos. Pero la audiencia estaba lejos de terminar. El juez tenía preguntas, y las respuestas que darían en los próximos minutos determinarían el futuro de su familia. El juez Castellanos ajustó sus anteojos y miró cuidadosamente los documentos que tenía frente a él antes de dirigirse directamente a las partes involucradas. La tensión en la sala era palpable, y Elena podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Antes de tomar una decisión, dijo el juez con voz firme, necesito hacer algunas preguntas directas a ambas partes. Señorita Santamaría, ¿cuánto tiempo pasó con Santiago antes de la muerte de su madre? Victoria se enderezó en su silla. Visité a María varias veces durante su embarazo y después del nacimiento de Santiago. María y yo éramos muy cercanas, y ella me consultaba regularmente sobre sus preocupaciones respecto a la maternidad y el futuro de Santiago. ¿Alguna vez cuidó usted a Santiago por periodos extendidos? ¿Pasó noches en su casa, por ejemplo? Elena notó una ligera vacilación en Victoria antes de responder. No, su señoría. María era muy protectora con Santiago, especialmente después de las complicaciones del parto. Pero habíamos discutido la posibilidad de que yo cuidara de él si algo le pasaba a ella. El juez asintió y se dirigió a Mateo. Señor Herrera, ¿está usted al tanto de estas conversaciones entre su esposa y la señorita Santamaría sobre la custodia de Santiago? Mateo respondió con voz clara y firme. No, su señoría. María nunca me mencionó tener preocupaciones sobre mi capacidad como padre, ni tampoco me habló sobre hacer arreglos alternativos para Santiago. Si hubiera tenido dudas, estoy seguro de que me lo habría dicho directamente. ¿Y qué puede decirme sobre los documentos que la señorita Santamaría presenta como evidencia? Mateo intercambió una mirada rápida con Patricia antes de responder. Su señoría, mi esposa estaba muy enferma durante los últimos meses de su embarazo. Es posible que haya firmado documentos sin entender completamente sus implicaciones, o que haya sido influenciada por su estado emocional en ese momento. El juez entonces se dirigió a Elena, y ella sintió como si todo dependiera de cómo respondiera a las preguntas que estaban por venir. Señora Herrera, usted se casó con el señor Herrera ayer. ¿Puede explicarme las circunstancias de esta decisión? Elena respiró profundamente, sabiendo que esta era su oportunidad de hablar por su familia. Su señoría, Mateo y yo hemos estado viviendo como una familia durante meses. Yo he estado cuidando a Santiago diariamente, y hemos desarrollado una rutina familiar estable. Nos casamos porque nos amamos y porque queríamos formalizar lo que ya existía entre nosotros. ¿No fue porque se enteraron de esta petición de custodia? Elena podía sentir que esta era la pregunta más importante de toda la audiencia. Su señoría,
La petición de custodia nos dio la urgencia para hacer algo que ya queríamos hacer. Pero yo le habría propuesto matrimonio a Mateo eventualmente, porque lo amo, y porque amo a Santiago como si fuera mi propio hijo. El juez se quedó en silencio por un momento, estudiando a Elena. ¿Está usted preparada para criar a Santiago como su hijo biológico, con todos los sacrificios y responsabilidades que eso implica? Completamente preparada, su señoría. Santiago ya es mi hijo en todo excepto en el papel legal. He reorganizado toda mi vida alrededor de cuidarlo, y no puedo imaginar un futuro sin él. En ese momento, Santiago, quien había estado relativamente tranquilo en los brazos de Elena, comenzó a inquietarse. Elena lo meció suavemente, pero el niño comenzó a llorar con el tipo de llanto que indica hambre o cansancio. ¿Puedo alimentarlo?, preguntó Elena al juez. Es su hora de merienda habitual. El juez asintió, y Elena sacó una pequeña botella de agua y un snack que había traído en la pañalera. Con movimientos expertos y naturales, comenzó a calmar a Santiago, hablándole en voz baja en español. Tranquilo, mi amor, le susurró. Mamá está aquí. Todo va a estar bien. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Santiago inmediatamente se calmó al escuchar la voz de Elena, se acurrucó contra ella y comenzó a comer tranquilamente. Su comportamiento era el de un niño que estaba completamente cómodo y seguro con la persona que lo estaba cuidando. Elena notó que Victoria estaba observando la interacción con una expresión que había cambiado sutilmente. Por primera vez, parecía estar viendo la realidad de la relación entre Elena y Santiago, no solo la descripción legal de la situación. El juez también había estado observando cuidadosamente. Señora Herrera, ¿puede describir la rutina diaria de Santiago? Elena respondió sin vacilación, describiendo en detalle los horarios de comida de Santiago, sus preferencias alimentarias, su rutina de sueño, sus juguetes favoritos, y hasta los pequeños gestos que usaba para comunicar diferentes necesidades. Era obvio que conocía a Santiago tan bien como cualquier madre conocería a su hijo. ¿Y usted, señorita Santamaría?, preguntó el juez. ¿Puede describir las preferencias y rutinas actuales de Santiago? Victoria se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Su señoría, admito que no he pasado tiempo significativo con Santiago recientemente, pero estoy preparada para aprender sus rutinas y adaptarme a sus necesidades. Era una respuesta honesta, pero también revelaba la diferencia fundamental entre las dos situaciones. Elena ya era la madre de Santiago en todos los sentidos prácticos, mientras que Victoria sería una extraña tratando de aprender a cuidar de él. El juez se dirigió nuevamente a Victoria. Señorita Santamaría, ¿puede explicarme por qué esperó hasta ahora para presentar esta petición? Santiago tiene 11 meses. ¿Por qué no presentó estos documentos inmediatamente después de la muerte de su madre? Elena vio que esta pregunta había puesto a Victoria en una posición incómoda. Su señoría estaba respetando el período de duelo de Mateo. Pensé que era importante darle tiempo para procesar la pérdida de María antes de abordar el tema de la custodia. ¿Pero no estaba preocupada por el bienestar de Santiago durante ese tiempo? Pensé que Mateo estaba manejando la situación adecuadamente, admitió Victoria. Fue solo cuando me enteré de que estaba viviendo en condiciones que consideré inadecuadas que decidí actuar. El juez se volvió hacia Mateo. Señor Herrera, ¿puede explicarme por qué decidió mudarse de la capital a San Miguel y cambiar su estilo de vida tan dramáticamente? Mateo se enderezó, preparándose para explicar decisiones que sabía que podrían ser malinterpretadas. Su señoría, después de la muerte de María, me di cuenta de que quería criar a Santiago en un ambiente más tranquilo y familiar. Quería que creciera conociendo una comunidad real, no solo los ambientes corporativos de la capital. Y su decisión de trabajar en el proyecto de construcción en lugar de mantener su posición como CEO. El proyecto me permite tener horarios flexibles y estar más presente para Santiago. Como CEO, trabajaba 60 horas a la semana y viajaba constantemente. Ahora puedo estar en casa para el desayuno, el almuerzo, y para acostarlo todas las noches. Elena podía ver que las respuestas de Mateo estaban resonando con el juez. Eran las respuestas de un padre que había priorizado a su hijo sobre su carrera, no las de alguien que era irresponsable o inestable. Fue entonces cuando el juez hizo la pregunta que cambió todo. Señorita Santamaría, estos documentos que presenta como evidencia, ¿fueron preparados por usted en su capacidad como abogada de María? Victoria asintió. Sí, su señoría.
María me pidió que la ayudara con varios asuntos legales durante su embarazo. Y en algún momento, durante la preparación de estos documentos, ¿le explicó usted a María las implicaciones de nombrarla como tutora alternativa? Elena vio una expresión de incomodidad cruzar el rostro de Victoria. Su señoría, María estaba muy enferma. Expliqué los documentos de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Pero le explicó específicamente que estos documentos podrían ser usados para remover la custodia de Santiago de su padre biológico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria claramente se había dado cuenta de que había cometido un error, posiblemente un error ético serio. Su señoría, intervino Patricia, me gustaría sugerir que estos documentos fueron preparados sin el consentimiento completamente informado de María, y que representan un conflicto de interés por parte de la señorita Santamaría. El juez estudió los documentos nuevamente, y Elena pudo ver que estaba considerando seriamente esta posibilidad. Señorita Santamaría, dijo finalmente el juez, ¿reconoce usted que su relación personal con María podría haber influenciado la manera en que preparó estos documentos legales? Victoria se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Es posible, su señoría. En ese momento, Elena se dio cuenta de que Victoria no era una villana tratando de robar a Santiago por motivos maliciosos. Era una mujer que había perdido a su mejor amiga y que genuinamente creía que estaba cumpliendo los deseos de María, pero que había permitido que su dolor y su sentimiento de responsabilidad nublaran su juicio profesional. El juez se dirigió una vez más a Santiago, quien ahora estaba jugando tranquilamente en el regazo de Elena, completamente ajeno al drama legal que se desarrollaba a su alrededor. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia, anunció el juez. Cuando regrese, daré mi decisión. Mientras salían de la sala para el receso, Elena llevaba a Santiago en brazos, y pudo notar que Victoria se acercó a ellos en el pasillo. ¿Puedo hablar con ustedes por un momento?, preguntó Victoria. Y por primera vez, su voz no tenía la confianza profesional que había mostrado durante toda la audiencia. Mateo miró a Elena, quien asintió. Los tres se dirigieron a un área más privada del pasillo, con Santiago todavía jugando felizmente en los brazos de Elena. Quiero que sepan, comenzó Victoria, que realmente creí que estaba haciendo lo correcto. María estaba tan asustada durante los últimos meses de su vida, tan preocupada por lo que le pasaría a Santiago si algo le sucedía a ella. Victoria miró directamente a Santiago, quien la observaba con curiosidad pero sin reconocimiento. Pero viendo a Santiago ahora, viendo cómo responde a Elena, cómo se ve feliz y seguro, me doy cuenta de que tal vez interpreté mal lo que María realmente quería. Elena sintió una compasión inesperada por esta mujer que había amenazado con destruir su familia. Victoria, puedo ver que realmente amabas a María y que quieres lo mejor para Santiago. Pero él está bien, está amado y cuidado. Lo sé, dijo Victoria con lágrimas en los ojos. Y creo que María también lo sabría si pudiera verlos ahora. Cuando regresaron a la sala del juzgado, Elena sintió que algo fundamental había cambiado. Victoria ya no se veía como un oponente determinado a ganar a cualquier costo, sino como alguien que estaba considerando seriamente si estaba haciendo lo correcto. El juez regresó exactamente a tiempo, y cuando se sentó, Elena pudo ver en su expresión que había tomado una decisión. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez, y después de observar las interacciones entre Santiago y las partes involucradas, he llegado a una conclusión. Elena sintió que el mundo se detenía mientras esperaba las palabras que determinarían el futuro de su familia. Los documentos presentados por la señorita Santamaría, aunque técnicamente válidos, fueron preparados sin el consentimiento completamente informado de la madre y representan un conflicto de interés significativo. Elena sintió una ola de alivio, pero sabía que el juez aún no había terminado. Más importante, continuó el juez, Santiago Herrera está claramente prosperando bajo el cuidado de su padre y su madrastra. Está bien cuidado, amado, y desarrollándose normalmente. No veo evidencia de que removerlo de este ambiente estable sería en su mejor interés. Elena comenzó a llorar de alivio, pero se controló para escuchar el resto de la decisión. Por lo tanto, niego la petición de custodia de emergencia. Santiago Herrera permanecerá con su padre,
Mateo Herrera Rivera, y su madrastra, Elena Herrera. Además, ordeno que se proceda con el proceso de adopción para que Elena Herrera pueda ser reconocida legalmente como la madre adoptiva de Santiago. Cuando el juez golpeó su martillo finalizando la decisión, Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Su familia estaba a salvo. Santiago permanecería con ellos, y ella sería oficialmente su madre. Mateo la abrazó fuertemente, con Santiago entre los dos, y por primera vez en días, Elena sintió que podía respirar completamente. Pero la sorpresa más grande vino cuando Victoria se acercó a ellos después de que el juez se retiró. «Quiero disculparme», dijo Victoria sinceramente. «Y quiero que sepan que si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa para Santiago, estaré aquí». María habría querido que él fuera feliz y amado, y claramente, eso es lo que tiene con ustedes. Elena miró a esta mujer que había casi destruido su familia, pero que había actuado desde el amor por su amiga perdida, y extendió su mano. «Santiago va a necesitar saber sobre su madre algún día», dijo Elena. «¿Te gustaría ayudarnos a contarle esas historias?» Victoria asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me encantaría». Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que habían ganado más que una batalla legal. Habían ganado la posibilidad de que Santiago creciera conociendo no solo el amor de sus padres, sino también las historias de la madre que había muerto por traerlo al mundo. La familia había sobrevivido su primera gran prueba, y ahora estaban más fuertes que nunca. 5 años después de aquella noche tormentosa que había cambiado sus vidas para siempre, Elena se despertó en una mañana dorada de primavera, con el sonido de la risa de Santiago, llenando toda la casa. Ya no era el bebé pequeño y vulnerable que había llegado a su puerta en brazos de un padre desesperado. Ahora era un niño de 6 años, lleno de energía, curiosidad y amor, que corría por los pasillos gritando: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan a ver lo que hice!». Elena se levantó con una sonrisa, acomodándose el camisón sobre su vientre de 7 meses de embarazo. Después de años de creer que nunca sería madre, ahora estaba esperando su segundo hijo, una niña que Santiago había decidido que se llamaría María, en honor a su madre biológica. La vida tenía una forma hermosa de completar círculos, pensó Elena, mientras caminaba hacia la sala donde Santiago había construido una torre enorme con sus bloques de construcción. «Miren, es más alta que papá», exclamó Santiago orgullosamente, señalando su creación arquitectónica. Mateo apareció desde la cocina, con una taza de café en una mano, y una sonrisa que Elena había llegado a amar más cada día durante los últimos 5 años. A los 37 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre ser un empresario exitoso y un padre presente. El proyecto del resort había sido un éxito rotundo, transformando San Miguel de los Andes en un destino turístico de lujo, que había traído prosperidad a todo el pueblo, pero siempre manteniendo su carácter auténtico y su sentido de comunidad. «Estoy impresionado, arquitecto Santiago», dijo Mateo examinando seriamente la torre. «¿Qué opinas de añadir una panadería en el primer piso?». Santiago se rió con esa risa musical que llenaba de alegría el corazón de Elena todos los días. «Sí, y mamá puede hacer pan para todos los que viven en la torre». Elena había reabierto su panadería 2 años atrás, pero ahora era mucho más que un pequeño negocio local. Se había convertido en una escuela de panadería artesanal que atraía estudiantes de toda España, y parte de las ganancias se destinaban a una fundación que ella y Mateo habían creado para ayudar a madres solteras y familias en dificultades. Era su manera de devolver las bendiciones que habían recibido. Esa mañana era especial por una razón particular. Victoria Santamaría vendría a almorzar con ellos, como hacía el primer domingo de cada mes desde hacía 3 años. Lo que había comenzado como una relación tensa después del juicio, se había transformado en una amistad genuina y en una fuente invaluable de historias sobre María para Santiago. Victoria había cambiado mucho durante esos años. Había dejado su práctica legal corporativa para dedicarse al derecho de familia, específicamente ayudando a padres adoptivos y familias no tradicionales. Su experiencia con Santiago la había hecho entender que las familias se forman de muchas maneras,
y que el amor es lo único que realmente importa. ¿Tía Victoria va a venir hoy?, preguntó Santiago mientras empezaba a construir otra torre. Sí, mi amor, respondió Elena. Y creo que tiene una sorpresa para ti. Los ojos de Santiago se iluminaron. Victoria siempre traía regalos interesantes, pero más importante, siempre traía nuevas historias sobre su madre biológica. Santiago había crecido conociendo a María como la mamá especial que vivía en el cielo y que lo había amado tanto que había enviado a Elena para cuidarlo. Era una forma simple pero hermosa de explicar la situación que le permitía a Santiago sentirse conectado con ambas madres. Cuando Victoria llegó al mediodía, traía consigo una caja antigua que Elena no había visto antes. Santiago corrió hacia ella como hacía siempre, y Victoria lo levantó en un abrazo que demostraba el amor genuino que había desarrollado por él durante estos años. «Tengo algo muy especial para ti hoy», le dijo Victoria a Santiago. «Algo que tu mamá María quería que tuvieras cuando fueras lo suficientemente grande para entenderlo». Se sentaron todos en la sala, y Victoria abrió cuidadosamente la caja. Dentro había álbumes de fotos, cartas escritas a mano, y un pequeño diario con una cubierta de cuero gastado. «Tu mamá María escribió esto para ti», explicó Victoria, mostrándole el diario a Santiago. «Escribió una carta para cada año de tu vida, hasta que cumplieras 18 años. Pensé que ahora que sabes leer, podrías comenzar con las primeras». Elena sintió lágrimas en sus ojos, mientras Victoria abría el diario y comenzó a leer la primera carta. «Mi querido Santiago, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que te amé desde el primer momento que supe que existías. Quiero que sepas que papá es el hombre más bueno del mundo, y que cualquier mujer que él elija para ser tu mamá será alguien muy especial, porque papá solo se enamora de personas con corazones puros». Elena no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras proféticas de María. De alguna manera, María había sabido que Mateo encontraría el amor nuevamente, y había dado su bendición por adelantado. Santiago escuchó atentamente, aunque Elena sabía que no entendía completamente todo lo que significaban las palabras, pero entendía lo esencial, que había sido amado desde antes de nacer, que su familia había sido formada por el amor, y que tanto su mamá del cielo como su mamá de la tierra lo querían más que a nada en el mundo. Después del almuerzo, mientras Santiago jugaba en el jardín y Victoria ayudaba a Elena con los platos, Mateo recibió una llamada que cambiaría sus vidas una vez más, pero esta vez de la manera más hermosa posible. «Era del hospital», anunció Mateo cuando colgó el teléfono. «Hay una niña de 2 años que necesita una familia adoptiva de emergencia. Sus padres no pueden cuidarla más». Elena se quedó inmóvil, con las manos aún mojadas del agua de lavar platos. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que si queremos, podríamos darle a Santiago una hermana mayor, además de la hermana pequeña que está en camino». Elena miró hacia el jardín donde Santiago estaba construyendo otra de sus torres, esta vez con piedras que había encontrado. Su corazón se llenó de una certeza absoluta. «Sí», dijo sin dudar. «Sí, queremos conocerla». Victoria sonrió a través de sus lágrimas. María estaría tan orgullosa de la familia que han creado. Esa tarde, mientras conducían hacia el hospital para conocer a la niña que podría convertirse en su hija, Elena reflexionó sobre el viaje extraordinario que había llevado su vida desde esa noche tormentosa hasta este momento de posibilidades infinitas. Había comenzado como una mujer sola, sin hijos, dirigiendo una pequeña panadería en un pueblo tranquilo. Ahora era esposa, madre, empresaria, y estaba a punto de expandir su familia nuevamente. Pero más importante, había aprendido que las familias más hermosas no siempre son las que se forman de maneras tradicionales. A veces se forman cuando el corazón se abre a lo inesperado, cuando el amor trasciende las circunstancias, cuando las personas eligen cuidarse mutuamente sin importar las dificultades. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Mateo mientras estacionaba en el hospital. «No», respondió Elena tomando su mano. «Estoy emocionada. Estoy lista para darle amor a otra niña que lo necesite». Santiago, desde el asiento trasero, hizo la pregunta que resumía perfectamente la filosofía de su familia. ¿La nueva niña va a ser mi hermana de inmediato? ¿O tengo que enseñarle primero cómo serlo? Elena y Mateo se rieron,
y Elena se volteó para mirar a su hijo. Mi amor, algunas personas se convierten en familia inmediatamente, en el momento en que se conocen. Otras necesitan tiempo para aprender a amarse. Pero de cualquier manera está bien, porque el amor siempre encuentra una manera. Mientras caminaban hacia el hospital, tomados de la mano los tres, Elena sabía que estaban a punto de completar otro círculo en su historia de amor y familia. Una historia que había comenzado con una tormenta y una puerta abierta, y que continuaría creciendo con cada corazón que abrieran a una nueva persona que necesitara amor. El futuro estaba lleno de posibilidades hermosas, y Elena finalmente entendía que la vida no se trataba de esperar que sucedieran cosas perfectas, sino de crear perfección a través del amor, la generosidad y la voluntad de abrir el corazón a todo lo que la vida pudiera traer. Su familia había comenzado con un refugio temporal durante una tormenta. Ahora se había convertido en un refugio permanente de amor para cualquiera que necesitara un hogar.